Les decía el día de ayer que es habitual que en el ejercicio profesional y sobre todo en el campo del litigio existan cruce de tema de las audiencias, ¿cierto? Que una diligencia nos coincida con otra. Y el día de ayer hablábamos de las posibilidades que nosotros tenemos como abogados para dar solución al, a este tema respecto a la sustitución, conferir poder de manera electrónica, de manera oral. Bueno, y dimos otras posibilidades o conferir poder a una persona jurídica. ¿Alguien me puede indicar acá, muchachos, por qué circunstancia no es admisible que nosotros como abogados podamos solicitar el aplazamiento de una diligencia por una única vez, sino esto solo sea aplicable para los sujetos procesales? Dentro de la exposición de motivos, básicamente el legislador lo justifica de cierta manera que ya lo vamos a indicar, pero bueno, mi pregunta es, ¿por qué circunstancia no se puede aplazar el tema de una diligencia judicial por un abogado bajo el argumento de que tiene otras cuestiones de carácter laboral, que en el agendamiento de ciertas diligencias una se cruza con otra? Está muy bien, acá voy a escuchar a... Bueno, esa era la investigación que teníamos para hoy en particular. Deyanira, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, doctora. Profe, eso es debido a que en la rama los jueces ya tienen sus cronogramas y es mucho más factible para los abogados poder reajustar sus agendas y no a la rama precisamente porque para ellos los cronogramas son demasiado estrechos y demasiado rigurosos como para estarse viendo a los requerimientos que tenga eh, cualquiera de las partes, los abogados, los apoderados. Bueno, Deyanira, una cuestión, bueno, muy Profe, respetuosa. Ya voy contigo, Alice. ¿Listo? Yo se lo digo de gracias. manera muy respetuosa. Deyanira, les dije ayer algo del lenguaje jurídico. Hay que utilizarlo en este espacio y en el ejercicio habitual. Por ejemplo, ese tipo de expresiones que tú utilizaste, ¿no? No las debemos utilizar por ningún motivo. Tú sabes a qué me refiero, ni ante los clientes, ni en un espacio académico, ni en ningún otro espacio. ¿De acuerdo? Te lo digo de manera muy respetuosa. La elegancia juris. En una diligencia de Yanira, una persona habitualmente decía esa vaina, esa vaina, esa vaina. Sé que son muletillas que tenemos nosotros que debemos ir manejando poco a poco. Y por la persona de los nervios seguía repitiendo la palabra a pesar de que pues, lo exhortó de que no se expresara de esa manera tan despectiva dentro de una audiencia judicial porque se podía considerar como irrespetuoso. ¿De acuerdo? Entonces, te lo digo únicamente por ello. Estamos, Deyanira, pero tienes razón frente a que nosotros como abogados debemos ajustarnos a la agenda del despacho, ¿cierto? En ciertas diligencias, se nos pregunta, doctores, el tema de la diligencia queda para esta fecha. ¿Alguna objeción frente al particular? Y algunos jueces permiten de que eso se concerte, pero cuando estamos en oralidad, aportas de programar otra diligencia. Pero generalmente, cuando ellos fijan por auto, no tienen en cuenta consideraciones específicas del abogado litigante. ¿De acuerdo? Por ello, una de las cuestiones, si leemos la redacción del articulado del Código General, en particular el 372, todo antes de que nos hable las excepciones previas, la conciliación y las etapas que estábamos explicando el día de ayer, establece un régimen de asistencia y de inasistencia, que por ahí se los iba a traer a colación dentro de las diapositivas, bueno, para que hagamos un diálogo respecto a lo que ustedes investigaron y me cuenten, ¿listo? Pero está muy bien el tema del aporte, Yanir, ¿no? Y eso me da pie para algo particular. El juez como director del proceso es el que encausa todas las actuaciones judiciales, el que evalúa o hace control de legalidad, conforme al 132 del Código General, de cada una de las actuaciones que se surten, ¿no? Esa es una obligación y un deber
de los administradores de justicia. Muy bien, Alison. Hola, profe, gracias. Bueno, respondiendo a tu consulta, pues digamos que la razón por la que no deberían aplazar, o bueno, no tienen la autorización, opino, que es porque pues el abogado es como la pieza más importante de la audiencia inicial, teniendo en cuenta que van pues los testimonios de las partes y pues el abogado debe corroborar que se haga un buen proceso y una buena toma de esos testimonios, que la parte inicial, como habíamos hablado el día de ayer, pues digamos que da pie a establecer el litigio que va a hacer y pues si hay de pronto una mala interpretación de lo que está diciendo el cliente, bueno, una de las dos partes, pues el abogado debe intervenir y pues nosotros Ok, que conocemos la ley, pues sabemos el proceso y cómo se debe hacer y llevar a cabo esa audiencia. Entonces, si no hay abogado, pues seguramente se violarían muchas normas o muchos aspectos. bueno, Alison, y si yo te digo lo siguiente, para que lo reflexionemos, el tema de las audiencias se pueden llevar a cabo sin la presencia del abogado. Es decir, la audiencia inicial se puede surtir sin que esté presente el abogado y puede surtirse con las partes, ¿de acuerdo? Reflexionemos eso, Alison, y ahora me cuenta, ¿de acuerdo? Vale. Hugo, ahí te acabo de dejar un mensaje, ¿de acuerdo? Guarden mi número de contacto y estamos en comunicación, ¿listo? Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, Hugo, ahí estamos en contacto. Bueno, muy bien, voy con Joana, después Sandra y en última oportunidad, doctor Julián Alexis, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Buenas noches, doctor. Creo que el apoderado está en la facultad de sustituir el poder para que lo reemplace en la audiencia si tiene otra audiencia simultánea. Bueno, la misma pregunta que le plantea Alison, ¿por qué circunstancias se plantea de que las diligencias se puedan desarrollar sin el abogado? Bueno, puede sustituir. No vino el abogado como juez de la República. Hacemos la diligencia, la adelantamos con el demandante, que es el que yo represento, y no asistía a la diligencia. El demandado tiene su apoderado. Vino la parte demandada. Adelantamos el proceso. La misma consideración, ¿de acuerdo? Para que lo vayamos pensando. Muy bien, Joana. Eh, Sandra. Doctor, buenas noches. Bueno, primero que todo, pues yo consideraría que el abogado es indispensable porque se puede presentar que le nieguen alguna prueba y pues realmente es la persona que conoce el tema para presentar los recursos. Es cierto que la parte demandante se puede, o el demandado, se puede presentar sin el apoderado, pero pues no tiene el mismo, la misma capacidad y los mismos términos para poder presentar los recursos ante la negativa que le puede hacer el juez. Bueno, muy bien, Sandra. La misma consideración, a pesar de ello, después adelantan la audiencia inicial de secciones previas, conciliación, fijación del litigio, eh, perdón, de secciones previas, la conciliación, los interrogatorios, luego sí el tema de la fijación del litigio, control de legalidad o medidas de saneamiento y posteriormente el decreto de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, si no asiste el abogado, aún así, después dentro de la audiencia inicial, calificará las pruebas y le notificará a la parte, en el ejemplo, el demandante, de cuáles son las pruebas que le tuvo en cuenta, de las solicitadas y aportadas por su apoderado, y puede que alguna de ellas no sea admisible dentro del proceso porque no cumpla con los requisitos y tengamos un auto en el cual el juez niega la práctica de ese medio de prueba, ¿de acuerdo, Sandra? Pues sí es posible, pero bueno, ya lo vamos a mirar. Julián.
Doctor, su merced de pronto me podría repetir la pregunta que de pronto en la respuesta de las compañeras me confundí con respecto a cuál era la pregunta inicial. Claro, Julián, la pregunta es por qué el tema de las diligencias es aplazable única y exclusivamente por las partes y no por el abogado. Entonces, la norma refiere que por una única oportunidad, bajo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, es aplazable la diligencia efectuando los profesionales del derecho. Ok, doctor. Pues la verdad, tal vez yo creería tal vez por el principio de celeridad. Sí, muy bien. Sí, Julián, claro que sí. Esa es una de las respuestas. Y ya básicamente sería eso, doctor. Bueno, muy bien. Ahí vamos integrando lo que han dicho los demás compañeros. El tema de celeridad, ¿qué más? Héctor. Buenas noches, profe. Profe, con relación a la pregunta, lo que decían las compañeras, en especial Sandra, si bien es cierto, o sea, si lo que sea Julián por el principio es celeridad y pues principio también de economía en el proceso, pero yo tenía más que, pues sí, sé que se puede adelantar, pero en algún momento tuvimos como esa charla con un docente también de procesal y yo le preguntaba que si al adelantar esa diligencia, si bien es cierto el abogado no asiste, no se le está violentando el derecho a esa parte que no le asiste su apoderado para adelantar esa diligencia. Sí se puede hacer, estableciendo lo que ya comentaron y lo que el profesor mencionaba, pero no se, o sea, se puede hacer, se le viola el derecho y no se generaría a futuro una posible anulación por parte de la persona que no le asista a su apoderado, que yo diga, no, es que si bien es cierto tenía mi apoderado, pero no asistió por X o Y, pero no tuve como ese conocimiento para defenderme. No sé si me hago entender, profe. Sí, yo te entiendo. Ese fue objeto de análisis por la Comisión Redactora del Código General del Proceso. Pero aún así, el legislador tuvo como previsto que la diligencia se desarrollaba. Precisamente para decir, bueno, ¿y cuál fue el resultado de la discusión, Héctor? En efecto, cuando tocamos el tema era, sí, se puede realizar, el juez va a continuar y demás, pero se puede entender o se puede presentar el escenario de que en efecto se tome como una nulidad porque precisamente eso, se le violentaba el derecho ya sea al acusado o el que, o al demandante o al demandado que no tuviera su apoderado, ya fuera porque no tenía las facultades de conocimiento como las tiene el profesional, en este caso el abogado quien asistió. Entonces decía, eso es facultad del juez. Si el juez prevé eso, pues puede aplazar la audiencia. Y si el juez no, pues él puede seguir porque la ley se lo permite. De hecho, lo tocamos, fue un tema personal que a nosotros nos sucedió, por X o Y motivo, un tema que nosotros llamamos el apoderado no llegó y pues en ese momento no teníamos ni conocimiento, ni el más mínimo en tema de derecho, sí estábamos notificados y demás, y eso fue lo que nos mencionó la juez en ese momento, de que para que tuviéramos la garantía de esa defensa, se aplazaba la audiencia porque, si bien es cierto, no se tenía una excusa del apoderado, del representante, perdón, entonces sí iba a aplazar la audiencia. Entonces, por eso siempre me ha quedado como esa duda, pero el punto era, la ley se lo permite al juez para continuar, pero a potestad del juez, él puede decretar de que la audiencia se aplace. Sí, Héctor, y la respuesta es válida. Claro que sí, la respuesta es válida. Solo que, Héctor, si nosotros nos vamos al rigor de la norma, y ahorita la voy a transmitir acá, respecto a este escenario, está plenamente los jueces facultados para llevar adelante el tema de la evidencia, justificado bajo la premisa del legislador de que la persona pone en riesgo sus propios derechos, de alguna manera al no asistir el tema de su apoderado, y frente al apoderado se darán las cuestiones pecuniarias, es decir, la multa con salarios mínimos, 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
y el tema de la sanción disciplinaria. Muy pues potestativamente puede ordenar la compulsa de copias y también el tema del poder Dante puede iniciar las investigaciones disciplinarias. ¿Qué pasa? Y vamos construyendo acá, Joana, mantiene el tema de la mano levantada, ya te doy el uso de la palabra. En este contexto, pudiéramos decir que acá se trata de combatir lo que pasa en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, no es al mismo tenor en razón a que las naturalezas de los asuntos son diferentes. El sistema penal acusatorio se ventilan temas de asuntos que restringen la libertad personal y hablamos de unos bienes jurídicamente tutelados, ¿cierto? Hay unas personas que se denominan víctimas o bienes jurídicamente tutelados más allá del tema de las víctimas a nosotros como ciudadanos colombianos que nos salvaguardan ese conjunto de garantías, ¿cierto? Por ello hay delitos que vulneran el patrimonio económico, tema de la integridad personal, hay delitos contra la administración pública, que son los que aquejan de manera muy habitual a nuestra sociedad y tal vez la que más daño nos hacen, entre otras cuestiones. Sin embargo, en lo que nosotros estamos explicando ahora, estamos en la esfera de derechos patrimoniales, ¿cierto? En la discusión de derechos patrimoniales es una connotación totalmente diferente. Entonces aquí sí se puede desarrollar las audiencias sin presencia del abogado, mientras que en el sistema penal acusatorio, muchachos, no se puede desarrollar el tema de las audiencias sin la presencia del abogado por aquello de las garantías mínimas, ¿cierto? Principio de convencionalidad, los derechos humanos, el debido proceso, la garantía de defensa y contradicción, entre otros, ¿cierto? Precisamente porque la falta de asesoría jurídica puede generar que una persona le restrinjan su libertad personal o el tema de su libertad en el ejercicio de la locomoción, ¿cierto? Y otro tipo de derechos. Esa es la razón fundamental en el sistema penal acusatorio, pero acá no. Acá como estamos en la discusión de derechos patrimoniales, pudiéramos decir, acá se permite el desarrollo de las diligencias sin la presencia de los abogados, precisamente por el principio de celeridad procesal y precisamente para tener decisiones en un tiempo razonable, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues nosotros ya teníamos el ejemplo o la experiencia del sistema penal acusatorio. Creo que ustedes lo han percibido, por supuesto, donde las diligencias no se dan de manera más célere. No hay el tema del cumplimiento, podríamos decir, del principio de concentración por la carga laboral que tienen los jueces penales y adicional por los constantes aplazamientos de la Fiscalía, de la Defensa Técnica, del Ministerio Público o a veces por cuestiones administrativas del INPEC en el traslado de los procesados a las sedes judiciales, ¿cierto? Ahora con la sentencia de la Corte Constitucional, bueno, estableció que los juicios orales debían desarrollarse de manera presencial, ¿no? Bueno, creo que en eso todavía nos falta evolucionar bastante, porque con los medios tecnológicos idóneos se puede llevar a cabo un buen juicio oral de manera virtual. Creo que los mismos abogados, muchachos, tema de los mismos abogados, han de alguna manera perdido el tema de la ritualidad, de la formalidad de las diligencias judiciales, el respeto por las mismas. Decía inclusive la Corte Suprema de Justicia, cuando se le consultaba sobre las diligencias presenciales, decía, es que se ha perdido el tema de la ritualidad y el respeto por las mismas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un profesional del derecho esté haciendo una diligencia, cualquier tipo de diligencia, desde un vehículo, desde una piscina, desde un balneario? Esos no son los escenarios para llevar a cabo el tema de una diligencia judicial, con todo el respeto, ¿no? Yo, en el tema de las diligencias judiciales, en los juicios orales, se exige, bueno, el tema de activación de la cámara, se exige buena conectividad, por supuesto de ahí antaño el tema de la buena presentación, pero imagínense estar desarrollando una diligencia, por ejemplo, en pijama, eso no tiene ningún tipo de presentación.
Lo mismo que acá estamos dispuestos para la clase, ¿no, muchachos? Debemos estar dispuestos para la clase, ¿no? Cansados, arreglados, dispuestos. Si no quiero activar la cámara, la activamos, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Pero eso es lo que permite la dinamización de esos medios asincrónicos. Entonces, es totalmente diferente en el contexto penal que en el contexto de carácter civil, ¿no? Y allá al juez no le puedo llegar con la excusa de que la conectividad es un caso fortuito o fuerza mayor, o de que el tema de la cámara no me sirve, ¿no, joven? El tema de las diligencias judiciales, si yo no activo la cámara y no tengo buen internet, simplemente el juez me compulsa el tema de copias y me tengo allá con la Comisión de Disciplina Judicial. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Dime, Joan. Profe, no estaba leyendo acá un fallo que salió de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que justamente dice eso, que la estructura por audiencia del proceso de reparo en el Código General de Proceso pues respalda que el juez niegue el aplazamiento de la audiencia de instrucción y juzgamiento en un proceso civil cuando es el abogado el que está solicitando el aplazamiento y que únicamente pueden ser pues suspendidas. Bueno, el profesional del derecho está supeditado al régimen del artículo 159 del Código General del Proceso respecto de las causales de interrupción procesal. Cuando acaece pues muerte, enfermedad grave, privación de la libertad, inhabilidad o exclusión o suspensión del ejercicio profesional. Ok, muy Estaba bien. leyendo Entonces, esto de la sala. eso soporta, doctora, la tesis que nosotros estamos abordando acá. Entonces, la regla general, Joana, es que las diligencias no se aplazan. Por supuesto que en el ejercicio profesional hay jueces que sí lo hacen, ¿no? Que no le ven ningún inconveniente, doctor, se cruzó una audiencia con la otra, solicito el tema del aplazamiento, tuve X o Y cuestión, no puedo hacer el tema de la diligencia. Sin embargo, algunos jueces, sobre todo, y Joana, los de acá de Bogotá, los jueces de familia y los jueces civiles, no acceden a ese tipo de peticiones porque establecen de que uno tiene la posibilidad de sustituir. Entonces sustituyen. Mi caso particular, por esa cuestión, no he aplazado el tema de una diligencia. Si se me cruza una diligencia con otra, simplemente le digo a alguno de los colegas que trabaja con el suscrito, voy a hacer esta diligencia, esta otra diligencia la vas a manejar tú, esta otra diligencia la manejas tú, y cada uno se encarga de adelantar la misma, ¿no? Y de prepararla en debida forma para que todo salga de la mejor manera, ¿no? Ese es el deber ser. Sin embargo, vuelvo y le reitero, eso particularmente, Joana, ha pasado en el tema de municipios. Los municipios es un poco más laxo el tema de la cuestión, ¿de acuerdo? Vale, Bueno, profe, gracias. muy bien. Bueno, ¿alguien más? Alison, ¿qué pensaste de lo que te dije? Respecto de que las diligencias se puedan adelantar. Bueno, vamos a discutir esto, muchachos. Yo les digo, sí se pueden adelantar. Yo como juez las adelantaría. No soy juez, soy abogado litigante. Pero al rigor de la norma. Profe, una consulta. Qué pena que no Dime. levante la mano. Dime, Teniendo en cuenta Gabriel. que pues estoy leyendo aquí también el artículo 372 en la audiencia inicial y pues sí, evidentemente dice que se puede iniciar la audiencia sin la presencia del abogado, Ujú. pero ¿qué puede el abogado tener en cuenta cuando hacen esa audiencia y no está el presente? O sea, ¿qué sigue para el abogado? Para ¿Cómo el se abogado. adelantaría él? Bueno, Sí, él ya. debería revisar las grabaciones de la audiencia, tiene que No. pedir alguna... Uy, no, doctor. Bueno, el tema de la cuestión particular es esta, ¿no? Como el tema del caso fortuito, digamos que la fuerza mayor y son no cobijan al apoderado. Uno, le van a imponer el tema de la multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y dos,
le pueden compulsar copias, porque esa no es una justificación para que, bueno, o que se le haya cruzado la audiencia, que haya tenido otra cuestión, no es excusa para que no pueda adelantarse el tema de la misma, ¿no? Eso se considera como una obstrucción a la administración de justicia. Bueno, espérenme, ya les comparto acá el tema de la pantalla, muchachos. Y ya nos revisamos, ¿de acuerdo? ¿Están viendo mi pantalla ahora, muchachos? No, profe. No, señor. No, profe. No, profe, todavía no se ve. ¿Ahora lo ven, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Ahora Creo sí, que ya está señor. descubriendo. Pero se ve muy chiquitín. Ah, ya. ¿Ya? Ahí estamos perfectos. Ya, ahora sí, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, muchachos, dime, doctor, ¿me ibas a decir algo? No, es que estaba revisando también, dice que si la parte y su apoderado, solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, se fijará una nueva fecha y hora para su celebración. O sea que lo que el profesor dice en la aclaración, si el juez lo determina, puede fijar una nueva fecha y si no, pues él avanza como lo pueda determinar al libre albedrío. De acuerdo, entonces, la audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si estos no comparecen, es decir, los abogados, se realizará con aquellas, es decir, con las partes. ¿De acuerdo? Si alguna de las partes, en este contexto, si alguna de las partes no comparece sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá la facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y en general para disponer del derecho en el dicho. Bueno, eso es en cuanto al tema del apoderado, ¿de acuerdo? Inasistencia. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia por hechos anteriores a las mismas podrán justificarse mediante pruebas siquiera sumaria de una justa causa. Entonces acá digamos lo siguiente, joven. El tema de la excusa frente al abogado, ¿cuál es la utilidad de la misma, Jason? Para que no compulsen copias o para que no lo multen. Pero el sentido de la redacción de la norma y del mismo legislador es que las audiencias se lleven a cabo. Jason, si tú no asistes a una audiencia bajo X o Y motivo, el juez puede tenerte como válida la justificación, ¿cierto? Pero para no imponerte el tema de la multa o sanción pecuniaria, mira acá donde tengo mi cursor, no sé si ustedes lo ven, de los 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿de acuerdo? Y para evitar el tema de la compulsa de copias a la Comisión de Disciplina Judicial. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? O Entonces, sea, de todas formas se le impondrá esa multa en el dado caso de que no se justificare mediante sí, pruebas siquiera sumarias. exacto, muy bien, Jason. Entonces, el tema de la excusa para nosotros como abogados sirve para dos cuestiones básicas, ¿no? Uno, para que no nos impongan esta sanción pecuniaria de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y dos, para evitar el tema de la cuestión de carácter disciplinario. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos Doctor, claros? Dime, doctor. yo tengo una pregunta con respecto al numeral 2 en su inciso tercero, al citar sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, ¿a qué se refiere el legislador al escribir ese apartado? Bueno, en esta óptica se establece lo siguiente, ¿no?
Hay tres tipos de consecuencias procesales frente a la inasistencia de las partes, sobre todo de las partes, a las diligencias, ¿no? Entonces, frente a nosotros como abogados, podríamos decir que es la imposición de una multa y la sanción de carácter disciplinario, ¿de acuerdo? Frente a las partes, también es la multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2, se puede dar la circunstancia de que se pueda archivar el proceso y las dos partes inasisten a la diligencia, o bueno, todas las partes, porque no necesariamente es un solo demandante y un solo demandado. Se puede terminar el proceso por algo que se denomina mutuo disenso tácito, ¿cierto? El desinterés manifiesto por parte de los sujetos procesales dentro de la actuación. El desinterés por el proceso, pudiéramos decir. Y acá, doctor, cuando nos refiere sobre el numeral tercero, que creo que, no mentiras, es el de abajo. Frente al tema de las consecuencias de carácter procesal, perdón, acá, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia. ¿Eso qué significa? Que para la parte hay una consecuencia adicional. Si la parte inasiste de manera injustificada, entonces, para justificar mi inasistencia a una diligencia, lo puedo hacer antes o después de la misma. Antes, pudiéramos decir, faltando un día, ¿no? No es lo ideal, pero pudiéramos decir que se requiere que lo haga con un tiempo de anticipación, a menos que la cuestión haya sido ya inmediata, inevitable, una enfermedad, una calamidad doméstica, cualquier otra cuestión que haya sido ajena a mi voluntad, por supuesto. Y la otra cuestión es acá, que tengo 3 días para justificar mi inasistencia, bajo caso fortuito o fuerza mayor para las partes, dentro de los cuales debo allegarle la respectiva constancia al despacho, ¿no? 3 días posteriores al desarrollo de la diligencia. Si no hago ni lo uno ni lo otro, se establecen unas consecuencias de carácter probatorio. Tener por cierto los hechos susceptibles de confesión en que se funda la demanda o la contestación de la demanda. Es decir, que si el demandante es el que inasiste y no justifica su inasistencia como parte, se tendrán por cierto los hechos en que se funda la contestación de la demanda. ¿De acuerdo? Y a la inversa, si quien inasiste es el demandado y no justifica, se tendrán por ciertos los hechos en los que se funda la demanda. ¿Me seguiste, doctor? Sí, señor. Ahora Entonces, sí, perfectamente claro. entonces un ejemplo, mi estimadísimo doctor. Los dos somos parte dentro de un proceso, somos contendores. Insisto a una de las diligencias y resulta que yo alego, Julián, que tú me incumpliste un negocio jurídico, cualquier negocio jurídico, uno habitual, el de compraventa, ¿no? No te acercaste a la notaría a firmar la escritura pública y ese era el compromiso en la promesa de venta. Yo alego, ¿cierto?, que tú incumpliste el negocio jurídico por hecho. Tú dices, Julián, no, yo sí me hice presente. Yo me hice presente. Sin embargo, si tú inasistes a la audiencia de manera injustificada, se tendrá por cierto el hecho de que tú inasististe a la diligencia. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. O frente a una obligación dineraria, que yo digo, Julián, tú no me pagaste absolutamente nada. Tú dices, sí, le pagué. No le pagué todo, pero le pagué el 80% de la obligación. Si naciste de manera injustificada, se tendrá por cierto el hecho que no me pagaste la totalidad de la obligación y el juez no va a tener en cuenta tu alegato. ¿Estamos claros? Así es, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, sí, Joana, otra vez, qué pena. Profe, en el caso, bueno, dice que si en los 3 días siguientes a la fecha en que se verificó y se hizo la audiencia, ¿eso aplica también para única instancia, Doc? Porque es que dice que si el juez acepta la excusa presentada
prevendrá a quien le haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucción y juzgamiento a absolver el interrogatorio, o sea, como decir, como que se retrotrae la decisión que se tomó en la decisión, que no me queda claro ese concepto, qué pena. Es decir, cuando se adelanta una sola diligencia, ¿qué consecuencias se tiene? Exacto, sí, señor. Bueno, podríamos decir que en los procesos en los cuales se adelanta una única audiencia, que son el tema de los verbales sumarios, si alguna de las partes inasiste al tema de la diligencia, ¿cierto? Y lo justifica dentro de los 3 días, el juez no podría aplicar, Joana, la consecuencia procesal que acabamos de advertir, ¿cierto? Tener, por cierto, los hechos susceptibles de confesión en que se funda la demanda o la contestación. Porque si tú justificas dentro de los 3 días, bajo caso fortuito, fuerza mayor, el juez deberá programar otra audiencia donde pueda escuchar tu interrogatorio de parte y ahí sí emitir la decisión que en derecho corresponda. Es decir, en gracia de discusión el juez debería esperar los 3 días que tienen todos los sujetos procesales, incluyendo también los abogados, para justificar el tema de su inasistencia a la diligencia. Que eso sería violatorio del debido proceso. No, es que la doctora Joana Carolina no asistió a la diligencia, voy a fallar y emitir la sentencia que en derecho corresponda, ¿no? La norma habla de que tengo 3 días para justificar mi inasistencia a la audiencia inicial, a la instrucción y juzgamiento, o a la única audiencia entre los procesos verbales sumarios, perdón, o de jurisdicción voluntaria, a efectos de que tú puedas participar de la misma siempre y cuando haya sido caso fortuito fuerza mayor, ¿de acuerdo? Entonces ahí el juez, a pesar de que sea una sola diligencia, puede programar una nueva, ¿no? Y es una, podríamos decir, es una cuestión donde se le posibilita tener esa consideración de caso fortuito fuerza mayor por una oportunidad a efectos de que fije nueva fecha, te lo notifique y pueda desarrollar la audiencia, pero solo por una sola vez, Joana, ¿de acuerdo? Entonces opera así en los Listo, verbales sumarios donde es una diligencia y en los verbales donde son 2 diligencias. ¿Estamos claros? listo, profe, sí, señor, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Doctor, Yolima, yo de nuevo, espérame. ay, Julián, la mano. Julián, levántame la mano, por favor. Voy vale. con la doctora Yolima. Listo, Julián. Bueno, muy bien, Julián, ya te doy luz de la palabra. Yolima, Buenas noches, profe. dime, doctora. Cuéntame, buenas noches. Profe, me voy a devolver un poquito porque pensé que tenía la mano levantada y no me había dado cuenta. Y aquí está un poquito intermitente. Ok. Profe, cuando preguntan sobre que si es aplazable única y exclusivamente por las partes, sino por los abogados de las audiencias, No, doctora, no te escucho. he podido comprender en lo que Doctora, vuelve si me repites. Se escuchó robotizado el tema de tu intervención. No, no comprendí. sí, yo No, doctora Yolima, no te estoy. voy a salir y voy a volver a entrar. Ok. Tranquila, Yolima, no te preocupes que eso nos pasa a todos. Julián, Doctor, mi duda era bastante pequeña. Cuando menciona, no sé, los 3 días siguientes o los 2 días siguientes y esto, eso me daría a intuir que son días calendario, ¿verdad? No hábiles, sino no, calendarios. no, son días hábiles. ¿Son hábiles? Cuando la norma procesal nos habla de días, los entendemos como hábiles, ¿cierto? Para el conteo de los términos. ¿M? Por ejemplo, apoderado, aporte el respectivo poder dentro del término de los 5 días para subsanar el tema de la demanda. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando el tema del despacho? Que obviamente dentro de esos 5 días debo aportar el respectivo poder, ¿cierto? Que demuestra el contrato de mandato, pudiéramos decir, respecto a la representación judicial de un proceso.
¿cierto? Pero esos 5 días son hábiles. Entonces, si me notifican el tema de la diligencia, un jueves comenzamos a contar o contabilizar el término a partir de qué? De el día viernes contamos el primer día hábil, ¿cierto? Y tendríamos en gracia de discusión martes, miércoles, jueves hasta el otro jueves, creería viernes, lunes, martes, miércoles, sí, hasta el otro jueves. Entonces son días hábiles. Cuando la norma establece de que son meses y años, estos sí se entienden como calendario. ¿De acuerdo, doctor? Vale, doctor, muchísimas gracias. Listo, ojo con eso. Profe, ya estoy acá. ¿Me escuchas ahí? Dime, doctora. Yo Lima. ¿Me escuchas ahí, profe? Ya, ahora sí, mejor. Listo, gracias. Es que me voy a devolver un poquito porque, como se diste cuenta, mi internet está feo. Y Ujú. cuando preguntaba sobre que si era aplazable única y exclusivamente por las partes, sino por los abogados, las audiencias, y lo que he podido comprender y entender, a pesar del internet tan feo que tengo hoy, voy a mejorar eso, profe. Si los abogados desempeñamos un papel importante en un proceso, Ujú. presentando a nuestros clientes, ¿sí? Y presentando nuestros argumentos legales, interrogando testigos y proporcionando estos asesoramientos. Nuestra presencia en las audiencias, para mi concepto, en lo que he podido comprender, nos permite que los intereses de nuestros clientes sean protegidos. Por eso, para mí es importante estar presente en las audiencias, profe. Creo que estos principios son muy fundamentales para tener en cuenta el derecho a la defensa y a la igualdad. Sí. Bueno, muchachos. Me- Entonces, ok, te escuché perfecto, Yolima. Te escuché perfecto. Bueno, muy bien. Ahora soy yo la que no les... ¿Ya me escuchas? Yolima, ¿me escuchan todos bien, cierto? Todos me están escuchando bien. Sí, Sí, profe, es señor. que Sí. no, Sí, doctor, sí te escuchamos por bien. favor, Bueno, muy bien. soy yo la que tengo la... Profe, por favor, me orientan si estoy bien o estoy un poquito perdida. Gracias. No, no, doctora. Es válido. Todos ustedes percibo que son muy garantes del tema de los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que necesita nuestro país. Bueno, muy bien. Sandra, te escucho y damos la respuesta. Sí, profe, gracias. Es que me generó una duda en Ujú. relación con las excusas tanto del demandante como del demandado. Puede Ujú. que la persona, puede que una de las partes, bien sea demandado o bien sea demandante, te confíe y diga, yo voy a presentar una excusa porque tengo una cita médica dentro de los 3 días siguientes y no asista a esa audiencia. Pero Ujú. si el juez no considera que es válida esa excusa, ¿qué puede suceder en ese caso? A pesar de que la parte estaba confiada de que sí, para él era justa esa excusa, pero para quien dirige la audiencia, en este caso el juez, no la considera. ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, Sandra, eso depende y está muy impregnado del criterio fuéramos decir, de subjetividad del juez, ¿no? Digamos, en mi criterio, ¿cierto? En mi criterio, aplazar de pronto el tema de una diligencia judicial, considero, frente a una circunstancia que no es trascendente o demasiado trascendente, todas las citas médicas pues, tienen su grado de importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una cita de carácter odontológico, ¿m? Si pudiéramos decir es un procedimiento de carácter estético, ellos que están muy de moda hoy en día, tanto hombres como mujeres. Bueno, eso es nuestra sociedad de consumo. Esas circunstancias, a pesar de tener el tema médico, pudiéramos decir que no se tendrían como una circunstancia de fuerza mayor o un caso fortuito,
porque en realidad esas cuestiones no están generando un perjuicio trascendente o relevante frente a mi integridad física y mi derecho a la salud. Otra cuestión totalmente diferente, como en alguna oportunidad pasó, ya les voy a contar la experiencia, un tema o una cita con el oncólogo, las personas que padecen el tema de cáncer o tienen unas radioterapias, esa circunstancia sí es trascendente e importante para la preservación de la integridad física y de la vida de la persona, porque con ello se trata de dar una mejora a su estado de salud, una preservación de la misma, y esa cuestión sí es relevante. Entonces, no todas las cuestiones médicas tienen ese grado de trascendencia que puedan afectarme, que lo pueda manejar bajo el tema del caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, para el suscrito no tendría validez un tipo de excusa como hecho. ¿De acuerdo? De pronto un Sí, señor, procedimiento, gracias. Sandra, un procedimiento quirúrgico requiere obviamente, de tenerlo como una justificación, porque sabemos que nuestro sistema de salud, ¿no? Que se establece, es un buen sistema de salud, ¿no? Sin embargo, los políticos que lo establecen que es así, tienen una patología y ¿qué hacen? Se van a los Estados Unidos o a Europa a tratar allá sus patologías, ¿cierto? ¿Mm? Y no confían en el sistema de salud. Entonces es algo incoherente. Y todos sabemos que nuestro sistema de salud no tiene ese grado de efectividad y tiene un alto ingrediente de morosidad, ¿cierto? No, ninguno de los tratamientos, ni procedimientos, ni inclusive medicamentos, se hacen con la necesidad y la urgencia que se requiere, porque no hay capacidad de respuesta o por trabas de carácter administrativo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, la respuesta es el tema de la siguiente, muchachos. Ya les indico, ¿no? Estamos acá. Sin embargo, este es el diseño de nuestro sistema que veíamos el día de ayer y ya comenzamos a explicar el tema de los procesos verbales y verbales sumarios. Entonces, es lo siguiente, jóvenes. ¿Mm? ¿Qué notamos acá en esta, podríamos decir, en estas diligencias respecto a la redacción del artículo 372 del Código General del Proceso? Es lo siguiente, muchachos. En el tema de la conciliación, el tema del interrogatorio de parte y el mismo interrogatorio oficioso y la fijación del litigio, ojo con lo que voy a decir, conciliación, tema del interrogatorio y el tema de la fijación del litigio, jóvenes, se pueden llevar a cabo sin la presencia de abogado, porque estos son actos de parte. ¿M? Son actos que única y exclusivamente ejecuta la parte. El demandante, el demandado, el litisconsorte, el llamado en garantía, quien interviene de manera excluyente, llamamiento al poseedor, llamamiento de oficio, etcétera. Esas actuaciones las ejecuta la parte. Por esa circunstancia, jóvenes, es que dentro de la exposición de motivos de la redacción de esta norma, se estableció que hay unos actos que se pueden adelantar sin la presencia de abogado. ¿De acuerdo? Por esa circunstancia es que el legislador permitió que a pesar de que la persona que usted lo representa, para conciliar no requiere de su abogado porque es que usted está disponiendo de su derecho en litigio. Y si con Julián tenemos una controversia o con Hugo tenemos una controversia respecto de una obligación o respecto de un contrato, los dos podemos ceder en nuestros intereses jurídicos o en nuestra pretensión dentro del proceso y negociar que me incumpliste el contrato de compraventa, no me entregaste el tema de la unidad residencial o llámese apartamento, de las calidades que lo habíamos acordado. Sin embargo, dentro de la negociación, bueno, te voy a entregar no uno de la misma calidad, lo uno que se asimila y vamos a hacer una rebaja ostensible del precio, ¿cierto? Esa es una negociación que estamos llegando con Julián. ¿Estoy disponiendo del derecho en litigio, el que está siendo discutido y discutible? Por supuesto que sí. ¿Requiero de abogado para hacerlo? La respuesta es negativa. Por supuesto que no requiero de abogado. Que a veces los abogados obstaculizan el desarrollo de la conciliación, sí, por X o Y motivo, malas praxis,
siempre le indico a mis clientes, quien concilia son usted, obviamente tienen la orientación, pero si usted desea conciliar, pedimos 300 pesos, ¿no? Pero si usted desea conciliar por 50, bueno, usted desea conciliar por 50 por diferentes motivaciones, por su urgencia económica, por sus necesidades, por la inversión en otro negocio, porque quiere evitarse el trámite tan largo de un proceso judicial hasta llegar acá a sentencia judicial. Entonces mejor tomo los 50 millones de pesos porque nunca hay garantía de que vaya a obtener sentencia favorable, ¿no? Y por supuesto como abogado no lo puedo garantizar. El interrogatorio, muchachos. ¿Quién surte el interrogatorio, el abogado o la parte? Por supuesto que la parte del abogado no surte el interrogatorio. Quien conoce los hechos, participó, intervino en los mismos son las partes. Vamos a decir, las partes originarias demandante y demandado. No el abogado. El abogado no absuelve el interrogatorio. El abogado llegó a mi despacho, llegó a mi oficina, me contó unos hechos, me trajo unas pruebas, ¿cierto? Confeccioné una demanda y la presenté. ¿De acuerdo? Entonces, el interrogatorio de parte, vamos a decir que es un acto personalísimo que solo ejecuta quien tenga esa condición de parte. Yo soy el apoderado representante de esa persona para la defensa de sus derechos, ¿cierto? Pero yo no conozco su relación, no conozco los términos de la misma, no conozco el trato a sus hijos, no conozco si usted se desobligaba respecto a los mismos en educación, en deportes, en otras cuestiones, ¿cierto? Yo no conozco si usted maltrataba a a su pareja, ¿cierto? A su cónyuge, compañero o compañera permanente. Eso lo conoce usted. Yo no lo conozco, ¿de acuerdo? Entonces, la conciliación y el interrogatorio de parte es un acto que ejecutan las partes y la fijación del litigio, como le explicábamos el día de ayer, también es un acto de parte, ¿no? Donde se puede establecer en conjunto con las partes cuáles hechos se pueden tener ya como probados o reconocidos, ¿no? Simplemente, como usted participó dentro de los hechos que originaron la litis, usted sabe si se cumplió o no se cumplió la obligación. Bueno, que vamos a tener como probado la existencia de un contrato de carácter verbal. Listo, está bien. Existió un contrato entre los dos. Yo me obligué a estas cuestiones, usted se obligó a las otras. ¿Estamos fijando el litigio? Por supuesto que sí, estamos teniendo como probado la existencia de un negocio jurídico bajo determinadas condiciones de manera verbal, pero el tema de del contrato verbal también es fuente de las obligaciones, ¿cierto? Establece por allá el doctor Inestrosa y otros doctrinantes expertos en la materia, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, la exposición de motivos del legislador y la comisión redactora, el Código General del Proceso y los más altos juristas de nuestro país establecieron que para evitar dilaciones injustificadas, para impulsar el principio de celeridad procesal, por supuesto el de economía procesal, se pueden adelantar las diligencias sin la presencia de los abogados y, aunado a lo anterior, soporta ese argumento de que la conciliación, el interrogatorio de parte, el oficioso y la ejecución del litigio se pueden llevar a cabo sin abogado. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron, jóvenes? ¿Me siguieron en ese contexto? Profe, Sí, señor. Sí, profe. Dime, doctor. profe, en ese contexto, Ujú, usted decía conciliación, interrogatorio de parte, interrogatorio oficioso, fijación de litigio, se ujú, puede realizar sin el abogado. Me ujú. genera una duda con el inciso que preguntaba Julián, el inciso 3 del numeral 2 del artículo 372, donde dice que cuando la parte no se presenta, el abogado va a estar facultado para Mm, conciliar, ¿cómo era lo Ok. otro que decía ahí? Transigir, Confesar. desistir y algo así. Acá, doctor. Sí, Léelo, doctor. entonces, Léelo, por favor. no, Y formula ah, la pregunta. Léelo y formula que la pregunta es muy interesante. ok, si alguna de las personas no comparece sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, ¿Mm? la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá la facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y en general para disponer del derecho en litigio. Ok. Mi pregunta es, con lo que decía el profesor ahorita, pues el abogado no tiene el conocimiento de si Ujú, golpeaba a la mujer, de si maltrataba y demás, pero como mm, va a estar facultado para este proceso, él puede en efecto llegar a hacer o determinar de acuerdo al conocimiento, su experticia y demás, igual no va a ser la misma que tiene la parte,
para poder llegar a conciliar así se vea en afectación el interés de la parte que él defiende? No, mire, el tema de las conciliaciones, Héctor, debe estar bajo instrucciones del poder dante. Yo no puedo ir, a pesar de que él insista, no puedo ir en contravía de sus derechos, ¿cierto? Entonces, él me habrá Sí. establecido unos límites para la conciliación y te lo pongo al siguiente tenor, Héctor. En las entidades financieras, llámese las más habituales o populares, Banco BBVA, Itaú, Banco Agrario, Banco de Occidente, Avevillas, bueno, etcétera. Todos ellos eh, tienen un equipo, cuerpo de abogados o abogados externos que los representan en esos procesos judiciales, sobre todo dentro de los denominados créditos de consumo, el tema de las libranzas, los créditos de libre inversión, Héctor, y los créditos hipotecarios, ¿cierto? Entonces, cuando se lleva a cabo el tema de la primera audiencia, permíteme, esta, ¿de acuerdo? Esta, acá en la conciliación, ellos ya llegan, Héctor, con unas instrucciones dadas, ¿cierto? Por unos directivos de la entidad financiera, ¿cierto? Y allí comparece, Héctor, un representante legal, ¿de acuerdo? Uno de los representantes legales suplentes de la entidad. Entonces, cuando están a puertas de la conciliación, el abogado del demandado o el ejecutado transmite la siguiente propuesta. Mire, usted me está indicando que me va a condonar el tema de los intereses en un 70% para terminar el proceso acá por conciliación. Sin embargo, yo le hago la siguiente propuesta. Estábamos en un término para sufragar el pago como una especie de refinanciación de la obligación, que estaba a 5 años. Yo me comprometo a pagarle en un año, ¿cierto? Esa es la propuesta que yo doy como demandado. Le pago en un año, pero no me condone solo el 70% de los intereses, ¿cierto? Condóneme el 50 o condóneme el 40 y le pago en 6 meses. Ya no le pago en un año, sino le pago en 6 meses. ¿Qué hace Héctor, el representante legal, suplente, y el mismo abogado, ¿no? Héctor, mírame en la cámara, Héctor. Esto, llama directamente al directivo, a su superior. Mire, me están haciendo la siguiente propuesta. Yo sé que tengo unas instrucciones para conciliar. Sin embargo, si usted me autoriza en este momento, reducimos el plazo a 6 meses y le condonamos el 50% de los intereses. Firmamos la conciliación y se termina el proceso. ¿De acuerdo? Esa es una práctica, Héctor, muy habitual entre las entidades financieras y ellos siempre atienden el tema de las instrucciones del poder dante, que en el caso de una persona jurídica es una junta directiva o un comité que ellos denominan. ¿De acuerdo? La misma cuestión pasa acá, Héctor, en las diapositivas que estamos presentando y en el ámbito de la conciliación. Si tú eres mi poder dante, Héctor, tú me habías dado unas instrucciones que ojalá por curarse en salud, esas instrucciones, Héctor, hayan sido dadas y quedado documentadas mediante un mensaje de datos vía correo electrónico o por intermedio de WhatsApp. Yo me curo en salud, ¿cierto? Yo tengo la facultad para conciliar. Entonces yo puedo decir lo siguiente, para no afectar los derechos de mi poder dante que inasistió hoy por un tema de carácter médico o por cualquier otra circunstancia, doctor o doctora, suspendamos la diligencia. Le voy a comunicar el tema de las instrucciones, o más bien la propuesta que usted me acaba de dar, yo se la transmito a él y nos vemos en una próxima oportunidad. Suspendamos el tema de esta diligencia, señor juez, agéndela para dentro de un mes. Le aseguro que dentro de un mes acá va a estar mi poder dante. O dos, mire, yo tengo estas instrucciones en mi correo electrónico o en mi WhatsApp que él va a conciliar bajo estas ópticas, ¿no? Es una obligación de 100 millones de pesos. Si él le cancela 80, le condona los intereses, pero de ahí nada más. ¿De acuerdo? Porque puede existir, Héctor, un conflicto más adelante en la disciplinaria, donde, señor abogado, usted concilió, yo le había indicado unas instrucciones, o yo le dije que usted no podía conciliar por ese rubro, usted me perjudicó, me afectó. Bueno, ¿cómo me salgo de ese entramado, Héctor? Las pruebas, dame las pruebas y te daré el derecho. No, doctor, señor magistrado, yo
Envié un correo electrónico para que me indicaran el tema de el tema de las instrucciones para poder conciliar y aquí está. Ella me indicó o él me indicó que podía conciliar por el 80% de la obligación y por parte del capital. Y mire, eso fue lo que yo hice. Y concilié, tenía la facultad, sí. ¿Hay falta disciplinaria? Pudiéramos decir que no. Héctor, todo por escrito, las palabras se las lleva el viento, ¿de acuerdo? Todo por escrito. ¿Listo? ¿Absuelta la pregunta, Héctor? Héctor, no te estoy escuchando. Creo que tienes algo con tu micrófono. Aló. Ya, ahora sí. Sí, profe, clara la respuesta, muy amable. Bueno, muy bien, Héctor. Con esto hay que curarse todo. A veces los clientes nos dicen mentiras. O otro tip, como dicen por ahí, dentro de su contrato de prestación de servicios, cuando litiguen jóvenes, pongan dentro de una de las cláusulas, actúo bajo los hechos que me indica mi poder dante. Estoy actuando bajo los hechos que me indica, bajo los hechos y las pruebas que me ha indicado el que me ha ofrecido el tema del poder dante, Pepito Pérez, ¿de acuerdo? Entonces, si están engañando a la administración de justicia, ustedes se curan en salud. Mire, yo hice estas alegaciones conforme a las circunstancias fácticas que él me refirió, así las plasmé en la demanda, de esa manera constituí mi alegato de conclusión, así que yo me eximo de responsabilidad, ¿de acuerdo? Hay siempre que desconfiar en ese sentido. Listo, muy bien, Julián. Doctor, lo mío es una duda con respecto a lo que su merced mencionaba, que sucedía con las entidades financieras. Yo le puedo solicitar al juez en el mismo momento de la audiencia, cuando se me hace la propuesta de conciliación, que me dé, no sé, 5 minutos en lo que yo llamo a mi poder dante. Sí, claro. Julián, así lo hacen las entidades financieras. Doctor, deme 5 minutos, me va a comunicar con el comité, con el director del comité, qué opina sobre el tema de la propuesta de conciliación. Si me dice sí, acabamos acá. Si me dice no, y tenemos esta contrapropuesta, pues seguimos negociando. Sí, claro, es plenamente factible. Es que mira, el tema de la conciliación, ahora que ustedes lean la ley 2220 del 2022, el tema de la conciliación es un deber de nosotros también como abogados ilustrar a las partes sobre los efectos de la misma y obrar con debida diligencia. ¿Eso qué significa, Julián? Que yo le debo dedicar tiempo a los mecanismos alternativos en la solución de conflictos. Mira, la propuesta de conciliación, así como se lo estaba explicando el doctor, vamos a hacer un documento, estructurar un documento sobre las posibles fórmulas de arreglo y me voy con un plan A, me voy con un plan B, me voy con un plan C y me voy con un plan D, ¿cierto? A efectos de que yo demuestre diligencia en la inversión de tiempo que le dediqué a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ustedes saben que si en una diligencia les indican que si tienen ánimo conciliatorio y ustedes de una vez de tajo dicen, no, no tenemos ánimo conciliatorio, les pueden compulsar copias a la Comisión de Disciplina Judicial, ¿sí lo sabían? Eso significa y demuestra que ustedes no tuvieron diligencia y no invirtieron el tiempo suficiente para contextualizar a su cliente sobre la importancia de la conciliación, que esto es un desgaste para la administración de justicia en llegar desde la presentación de una demanda hasta una sentencia. Es que nos estamos tardando 3 o 4 años tentativamente en una primera instancia, Julián. Y si le invertimos el tiempo suficiente a zanjar el conflicto en el tema de la conciliación, pues ustedes saben que el tiempo es dinero. El tiempo también genera menos desgaste de la administración de justicia, también como nosotros como abogados, a mí me gusta conciliar. No piensen tanto en el tema del dinero, sino en el beneficio que ustedes le generan a su cliente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Doctor, Julián? muchísimas gracias. Listo, muy bien. Helber, y continuamos. Dime, doctor. Maestro, buenas noches. Hablando de la conciliación, hay unos criterios o un proceso pedagógico o legal que yo tenga que tener para poder ser conciliador. Es decir, como estudiante de quinto semestre, ¿puedo ser conciliador? ¿O hay que tener una especialización o hay que tener un título específico para este proceso, para poder, digamos, eludir, pues, sí, digamos que trabajar como, sí, como conciliador? Muy bien, Helber. Bueno, un gusto conocerte, Helber, ¿no?
Me gusta que prendan Igualmente, esa gracias, maestro. cámara, muchachos. A veces me los encuentro en la calle y ustedes me saludan. Y bueno, yo a veces puedo que los salude con extrañeza porque nunca les vi el rostro, ¿no? Y me dicen, ¿qué más, profesor? Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero pues, si interactuamos de esta manera, es totalmente distinto, ¿no? Bueno, muy bien, Elber. El tema de la conciliación es una capacitación que brindan las universidades o determinados centros de conciliación privado y público, ¿cierto? Digamos que en mi particular, esa capacitación se da a través de diplomados, Elber, diplomados en mecanismos alternativos de solución de conflictos o diplomado de conciliación en derecho y que se inscribe ante el Ministerio de Justicia. Ahí tú estás ya plenamente facultado para ejercitar como conciliador. Ahora bien, Elber, hay un tema muy interesante que se denomina los procesos de insolvencia, ¿cierto? De persona natural no comerciante que están allí en el Código General del Proceso. Para poder fungir en mi condición, Elber, de operador en conciliación en procesos de insolvencia, vía conciliación, también requiero de la capacitación en el mismo sentido, ¿no? Es un diplomado, un curso que imparten centros de educación privados, centros universitarios, o los centros donde se llevan a cabo el tema de las conciliaciones. ¿M? Y allí nos forman y nos entregan un diploma. Dime, Elber. Es que, pues, como todos sabemos, un diplomado no requiere de un proceso profesional, es decir, yo no necesito haber terminado un pregrado para hacer un diplomado. Yo puedo hacer un Para hacer, diplomado en cualquier para hacer momento sí, claro. O sea, se requiere el tema de al el diplomado. tema, el tema del diplomado, y bueno, y lo ideal, por supuesto, es el título de profesional en derecho, porque si ustedes van a conciliar es en derecho, y para conciliar en derecho se requiere, obviamente, de título que los acredite a ustedes profesionalmente, ¿m? Como expertos en derecho. Y ese es el título de abogados, ¿no? Que nos da nuestra universidad republicana. ¿M? Entonces, en mi caso, mi estimado doctor Elber, ¿no? Una vez me formé como profesional en derecho, inmediatamente hice el tema el acto de formación como conciliador en derecho, ¿cierto? Y ahora les cuento, estoy haciendo también el tema de la formación académica frente a los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Pero en igual sentido, el ver siendo abogado, ¿no? Porque por ejemplo, para los procesos de insolvencia, al igual que los de conciliación, yo debo conocer el régimen de las obligaciones, las fuentes de las mismas, debo conocer el tema de la graduación de los créditos. En primer orden están las deudas alimentarias, segundo las tributarias, bueno, etcétera, ¿no? Lo que establece el Código Civil. Esos son conocimientos en derecho que yo los acredito como con mi título como profesional en esta materia y lo complemento, por supuesto, ya de manera más específica, direccionado, focalizado para los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, ¿cierto? Entonces, podría fungir yo en los dos roles, ¿no? Como conciliador en derecho y como operador, así establece la norma, operador en procesos de insolvencia. Es decir, que yo pueda mediar en un conflicto que tú tengas, Elber, con varios acreedores o entidades financieras porque entraste en cesación de pagos, o lo que denominamos frente a las personas jurídicas en situación de quiebra y tus ingresos no te permiten sufragar toda esa cantidad de obligaciones que tú tienes y que estás en mora por más de 90 días, ¿cierto? Entonces yo puedo fungir como operador para buscar una fórmula de arreglo, pero para ello tengo que tener yo conocimientos en derecho. ¿De acuerdo? Lo mismo que para cualquier tipo de conciliación. Que voy a hacer una conciliación respecto de una unión marital de hecho. El tema de la unión marital de hecho es un proceso de familia, ¿cierto? Es un régimen de unión entre dos personas que pueden ser del mismo sexo, de sexo orientación diferente. Y debo conocer yo derecho de familia, ¿cierto? Debo conocer sobre el régimen económico del matrimonio. Debo conocer por qué se hizo extensible a las uniones maritales de hecho, ¿cierto? Debo conocer sobre el tema de las capitulaciones, debo conocer sobre los deberes que tienen los cónyuges y los compañeros permanentes, no solo respecto a su pareja, sino respecto a su núcleo familiar.
todo eso es un universo muy grande, Elber, que yo debo conocer y eso me acredita con el título de profesional del derecho y que me capacito en un área específica que es el tema de las conciliaciones, ¿cierto? Digamos que en una esfera amplia o ya más específico para los procesos de insolvencia, ¿de acuerdo, Elber? De acuerdo, maestro. Pero la pregunta final es, soy consciente de que voy a tener todo este conocimiento, pero ¿obligan que tenga mi cartón de abogado o yo, por Sí, ejemplo, yo no, soy Elber, sí. comunicador social, ¿no? Y estudio quinto semestre. ¿Yo puedo ejercer un proceso de conciliación sin ser abogado o definitivamente tengo que, por encima del conocimiento, como usted bien lo afirma, sino también digamos Hay que de lo... Señor. Hay excepciones, Elber. Ah, ok. ¿Cuáles son las excepciones? Que ustedes lo hagan a través del consultorio jurídico de la universidad, para que puedan fungir como conciliadores, digamos que en procesos de menor entidad, ¿de acuerdo? Pero para que tú puedas en una órbita más grande ejercer como conciliador, requieres del título de abogado y adicionalmente el tema de la El capacitación diplomado. que yo te indiqué. ¿Mm? Listo, muy bien, Elber. Gracias, maestro. Listo, con Gracias. gusto. Héctor. Profe, con relación al tema de capacitación, yo estoy mirando el tema de la ley 2220. Lo que preguntó Elber estaba en el artículo, creo que 18 o algo así, de los requisitos. Pero mi duda es, el profe dice, yo hice mi proceso de conciliación, de formación y demás, pero yo miraba ahí que uno de los requisitos era que tenía que tener pues un establecimiento, el tema de un espacio para atención, almacenamiento. La pregunta es, ¿siempre debe existir eso o uno puede fungir como conciliador, persona natural independiente? No, Héctor, el tema de la conciliación lo realizan entes públicos, como digamos que el tema de las casas de justicia, entes privados como las instituciones universitarias u otros entes. Por ejemplo, hay uno que recuerdo ahora, la Fundación Liborio Mejía, ¿cierto? Ellos tienen, es un centro de conciliación privado, que adelantan conciliaciones en derecho y también procesos de insolvencia para personas naturales no comerciantes, ¿cierto? Pero es una persona jurídica constituida con el objeto social de llevar a cabo ese tipo de mecanismos alternativos en la solución de conflictos y tienen que adelantar un trámite ante el Ministerio de Justicia para que éste les dé la autorización. Entonces, para que tú puedas ejercitar como conciliador, debes pertenecer a esa persona jurídica. O Héctor, o tú lo puedes crear, ¿cierto? Tú puedes crear la persona jurídica, pero tienes que cumplir con todos los requerimientos que establece allí el Ministerio de Justicia, un espacio adecuado, los medios tecnológicos, bueno, otra serie de requerimientos frente al particular. ¿De acuerdo? Ok, Pero sí, sí, profe, y está con relación a ese punto. Yo miraba, bueno, esa ley lo dice que por lo menos los consultorios jurídicos pues son temas gratuitos y demás. Y decía que cuando lo ejecutaba el director, o bueno, el encargado como de ese consultorio jurídico, se podía, no tenía la necesidad de hacer un proceso que tiene que hacer si lo hace la persona que está en consultorio jurídico, el estudiante. Mi pregunta es, para la insolvencia de persona natural no comerciante, si se asiste a un consultorio jurídico, ¿este proceso tiene validez frente a una entidad bancaria? habitualmente, Héctor, el tema de los procesos de conciliación de persona natural no comerciante, los capacitados para ello, uno son los notarios, ¿cierto? Entonces los notarios pueden crear una dependencia entre su despacho para adelantar este tipo de procesos, ¿cierto? Y dos, el tema de los centros de conciliación privado para ese particular, ¿cierto? Como el que les acabo de decir, la Fundación Liborio Mejía, y otro que se denomina Equidad, que también funge como conciliador de carácter privado, ¿cierto? Entonces, en ambos casos, Héctor, ellos establecen unas tarifas para poder adelantar. Es que el tema de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante requiere un conocimiento algo Más amplio. específico, sí, más amplio, sí, más específico que una conciliación de pronto en materia de familia, que es lo habitual, tema de los alimentos, régimen de visitas, el tema de la custodia, ¿cierto?
Eso es lo que se mueve en los móviles del derecho de familia. Eso inclusive ustedes lo adelantan en consultorio jurídico y allá llegan en tema de parejas a conciliar estas cuestiones. Pero el tema de los procesos de insolvencia y persona natural no comerciante, digamos que el grado de complejidad es un poco más alto, ¿cierto? Y para ello existen esos centros privados, inclusive los procesos de insolvencia natural no comerciante, en última ratio, en última instancia, lo conocen los jueces civiles, Héctor. ¿Mm? Cuando ya la conciliación se ha agotado y no se ha llegado a un consenso entre el deudor y los acreedores, finalmente nos vamos a liquidación judicial, es decir, en el despacho. Tú pones a disposición los bienes, que tengo un vehículo, que tengo una casa, eso es lo que yo tengo para responderle con ese conjunto de acreencias que ustedes me están reclamando y devengo tantos salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Entonces, esos bienes los pongo a disposición del proceso de liquidación y los adelanta a un juzgado. Entonces, el tema es algo complejo esto. Algo complejo que para estudiantes de consultorio jurídico es un poco difícil. Mientras tanto, ¿no? Mientras superamos determinadas facetas, ya más adelante cuando ustedes tengan su título de abogado, por supuesto que lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Gracias. Está muy bien. Elber, rápidamente. Cristian, cuénteme. Profe, buenas noches. Profe, los jueces de paz ellos tienen una facultad que pueden conciliar en equidad, pero en cierto momento también de pronto pueden ejercer esa conciliación en derecho, o ellos sí solo en equidad. No, ellos son en equidad, Cristian. Entonces, el tema de las conciliaciones en equidad se hace bajo otros criterios, ¿no? Diferentes a la formación jurídica. Entonces, la conciliación en equidad se hace fundamentalmente en criterios de igualdad donde se utiliza el sentido común para resolver ese tipo de controversias. Controversias, pudiéramos decir, de menor entidad. ¿De acuerdo? Entonces, ellos no tienen en cuenta, podríamos decir, normas o instituciones jurídicas para la resolución de un conflicto, ¿cierto? Entonces, ellos hacen conciliaciones en equidad, precisamente por ello, porque ellos no tienen el tema de la formación en derecho para llevar o darles alcance a una conciliación de esta tipología, ¿de acuerdo? Por ello, ellos están facultados para resolver esos pequeños conflictos que se generan allí en comunidad. Ya cuando tengan relevancia para el derecho, los conocerá un juez de la República o se adelantará la conciliación ante un centro que lo adelante, pero en derecho. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, muchachos? Vale, gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, el día de mañana vamos a explicar el proceso verbal y el verbal sumario. Vamos a ver el tema de las diferencias. Vamos a ver esto que les muestro acá. Denme un segundo. Este va a ser nuestro móvil respecto de el día de mañana, muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay diferencias entre el proceso verbal y verbal sumario. Vamos a establecer y explicar cada una de ellas. Vamos que el proceso verbal sumario tiene un trámite abreviado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá se permiten en el verbal un tipo de actuaciones que acá no. Vamos a explicar en esta óptica las tres etapas dentro del proceso verbal, una etapa introductoria, etapa de debate oral y una etapa de carácter conclusivo. Vamos a hablar dentro del proceso verbal de esa etapa introductoria y la vamos a desarrollar en esta óptica. Opciones que tiene el demandado, contestar la demanda, excepciones, reconvención, llamado en garantía, guardar silencio, bueno, un control de legalidad y algo que se denomina sentencia anticipada. Jóvenes, todas estas cuestiones deben irlas ustedes indagando a efectos de que podamos volver a refrescar memoria, porque todo esto, presumo que ustedes ya lo conocen y todo esto ustedes ya lo vieron en Procesal Civil General. ¿De acuerdo? Entonces, todavía creo que nosotros no tenemos nuestro espacio en el campus virtual. Les voy a compartir estas diapositivas con el doctor vía WhatsApp para que en el grupo que el doctor muy diligentemente ya creó, se las transmita para que ustedes puedan estudiar esto. ¿De acuerdo? Y veremos la segunda etapa, la de oralidad, lo mismo con todos estos componentes. Y haremos lo mismo y lo propio con el proceso verbal sumario. ¿Estamos claros, jóvenes? Por ello requiero que lean de manera integral todos los artículos del proceso verbal y verbal sumario y volvamos a retomar toda esta cantidad de instituciones. ¿Estamos de acuerdo?
Mañana terminamos con ello. Sí, señor. Doctor, Claro que gracias. sí. Bueno. Está muy bien. Mi amor, Muchas gracias. gracias. Me agradó compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Descansen, jóvenes. Gracias. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Feliz noche. Con gusto, doctor. Feliz noche. Gracias.